Buenos días, mis queridos hermanos. Amén, buenos días. Gracias al Señor, dice la palabra de Dios, que Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno en todo tiempo, Dios es bueno. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes, por haber elegido estar aquí en la iglesia de Maranata para juntos poder estudiar la palabra de Dios. También quiero extenderle una cordial bienvenida, que sábado tras sábado hermanos se reúnen en las redes sociales donde estamos transmitiendo para escuchar la palabra y aprender de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, según nuestro Señor, nuestro gran Dios, nuestro Padre Celestial, dice que echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días la hallará. Pero también hay otra porción de la palabra de Dios que dice que la palabra de Jehová nunca vuelve vacía, sino que prosperará para lo que le enviaron. Y mis queridos hermanos, le doy muchísimas gracias a Dios por las redes sociales. Las redes sociales es un instrumento poderoso cuando nosotros a través de ella predicamos la palabra de Dios. Podemos llegar a cientos de miles de personas. Y le doy gracias al Señor que a través de las redes sociales, hermanos de diferentes partes del mundo, de otros países, me escriben para poder conocer un poco más acerca de este movimiento, acerca de la Iglesia Adventista Libre, nuestras creencias, nuestros orígenes, y me gozo grandemente al ver cómo cada día más este movimiento va creciendo más. Le doy gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo. Le doy realmente muchísimas gracias y es un gozo para mí en saber de que cada sábado cuando los siervos de Dios se paran aquí en este lugar para predicar la palabra de Dios, sabemos que no estamos hablando en vano. Sabemos que la palabra de Dios siempre va a prosperar para lo que Dios le envíe. Y realmente me gozo grandemente por esas llamadas que a diario recibe de hermanos que están entusiasmados, aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo de lo que el Señor enseña desde aquí a su pueblo. En estos momentos hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la segunda parte del tema que hablamos el sábado pasado. El sábado pasado habíamos hablado acerca de que si la doctrina realmente es importante. Y precisamente nosotros el tema del sábado pasado lo habíamos hecho en forma de una pregunta. ¿Realmente importa la doctrina que crees? Fue la primera parte. Hoy vamos a estudiar la segunda parte, que se llama ¿Realmente importa la doctrina que crees? Segunda parte, y lleva como subtítulo El remanente y la verdad. Para el siguiente sábado vamos a seguir esta serie con la misma temática, si realmente importa la doctrina que crees, pero va a ser la tercera parte. Y la tercera parte va a ser el papel de Elena G. de White en la verdad del remanente. Porque la sierva de Dios cumplió una función muy importante en el desarrollo de las doctrinas distintivas que hoy como pueblo nos han dado una identidad. Y ella participó en 1844, después del gran chasco, con el grupito que quedó, que permanecieron firmes. Ella participó en cada proceso, en cada paso de la formación de la iglesia adventista, pero vemos cómo en esa formación el Señor fue revelando verdades a su pueblo, para que de esa manera la iglesia pudiera mantenerse unida en la doctrina, pero en la doctrina pura y verdadera. Entonces, el siguiente sábado vamos a ver el papel de Elena G. de White, el don profético dentro del remanente en el desarrollo doctrinal. Hoy vamos a ver el remanente y la verdad. Antes de continuar con este tema, yo pido a todos los hermanos que están aquí presentes y a aquellos que están en las redes sociales también, viéndonos desde ahora, si pudieran acompañarme de rodillas para pedir la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios. Y si toda escritura es inspirada por Dios, hoy vamos a pedir la ayuda del Señor para que nos ayude a comprender lo que el Señor quiere decirnos hoy.
Querido Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, porque como bien dice tu palabra en 1 Timoteo 3:16, que toda la escritura ha sido inspirada por ti y es útil para redarguir, para instruir, para corregir y para enseñar, Señor. Sabemos que los santos hombres de la antigüedad fueron inspirados por tu Espíritu Santo. Y hoy una vez más imploramos que el Espíritu Santo esté en medio nuestro, porque ¿quién mejor que Él, que es Él el que nos puede explicar tu palabra de lo que Él inspiró a los hombres de la antigüedad a que escribieran, Señor? Permite que una vez más el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Permite, Padre, que una vez más hoy podamos estar reafirmados en la verdad que hoy tú nos has dado, Señor. Que al salir de este lugar podamos comprender que nuestras doctrinas distintivas es la verdad para este tiempo que tú le has dado a tu pueblo, para que nos mantengamos firmes en esa verdad y no seamos removidos fácilmente por espíritus seductores y por doctrinas de demonios, Señor. Quédate con nosotros y una vez más te pido que tú me tomes como enteramente tuyo, como instrumento tuyo, Señor. Permite que un carbón encendido del altar pueda tocar mis labios y mi culpa y mi pecado pueda ser quitada y limpiada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usa mis labios, Señor, usa mi lengua, usa mis cuerdas vocales, Padre querido, para que seas tú el que habla a través de mí a tu pueblo, porque tu pueblo necesita escuchar tu palabra, Señor. Ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 La lectura bíblica, mis queridos hermanos, que escogimos para en esta mañana, la porción de la lectura bíblica, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y dice la palabra de Dios, y aquí como ustedes pueden ver, la pueden tener en pantalla, Hechos, capítulo 2, versículo 42, la lectura bíblica que leyó nuestro hermano Alvin. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo quiero para ustedes hacerles una pregunta. Y en el tema pasado, nosotros habíamos dicho que la palabra doctrina en griego es didaje. Y la palabra didaje en griego significa enseñanza. Entonces, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 2, versículo 42, pudiéramos resumirlo como que los cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, yo quiero a ustedes hacerle una pregunta. ¿Los apóstoles de quién aprendieron esa enseñanza? De nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, es la verdad y ¿qué más? Y es la vida. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y cuando nosotros vamos al libro de San Juan, capítulo 17, en el versículo 17, vamos a ver ahí un momentico San Juan, capítulo 17, versos 17. Dice San Juan 17, capítulo 17. Dice: santifícalos. ¿En dónde? La verdad. ¿Verdad? Santifícalos en tu verdad. Y tu palabra es la verdad.
El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros estemos confirmados en la mentira. No. ¿En dónde? En la verdad. ¿Y dónde se encuentra esa verdad? En la palabra de Dios. Noten que el capítulo 17 del libro de San Juan, Cristo habla acerca de la unidad que nosotros debemos de tener. Tanto es así que el mismo Jesucristo en el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros seamos uno, que seamos un cuerpo unido, pero que esa misma unidad que existía entre el Padre y el Hijo, que también nosotros la tengamos no solamente como miembros que somos del cuerpo de Cristo, sino que como miembros del cuerpo de Cristo también nosotros estemos unidos a Cristo y al Padre. Ahora, si nuestro Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y su deseo es que nosotros permanezcamos y seamos arraigados en esa verdad, pues entonces, mis queridos hermanos, nosotros como discípulos de Cristo, nosotros debemos de seguir las enseñanzas de ¿quién? De Cristo. Noten que en el versículo de Hechos 2:42 dice que los primeros cristianos, después que el Espíritu Santo se derramó, ellos tuvieron una unidad perfecta, hasta el punto tal de que ahí en Hechos, en el capítulo 2, dice que todos estaban unánimes. Busquemos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice el verso 40, dice a partir del verso 44, dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según cada uno tenía necesidad, y perseveraban. ¿Cómo perseveraban? Unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Noten que la vida de los primeros cristianos, ellos estaban unánimes. Y hermanos, unánimes no es lo mismo que unidos, no es lo mismo que unidad. Todos nosotros aquí estamos unidos en adoración, estamos aquí unidos alabando el nombre del Señor, pero quizás usted puede tener una opinión diferente de la mía. Pero unanimidad es que todos somos de un mismo pensar, todos somos de un mismo sentir. Amén. Todos somos de un mismo propósito. Amén. No hay nadie que uno piense una cosa y otro piense otra. No, la unanimidad es una unidad perfecta de pensamiento, propósito y acción. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos unidos en esa enseñanza que en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que viene de la palabra de Dios. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo, cada vez que predicaba, según Mateo capítulo 7, versículo 28, dice que la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Porque Jesucristo les hablaba la verdad. Y las personas se quedaban maravillados, se admiraban de esa maravillosa doctrina que Jesucristo les predicaba. De hecho, es muy interesante que en el tema pasado nosotros habíamos tocado un punto muy importante, que en Mateo capítulo 16, versículo 6, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, a sus seguidores: guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos.
En los tiempos de Cristo habían dos partidos religiosos, los fariseos y los saduceos. ¿Cuál de los dos partidos, tanto fariseos como saduceos, los dos tenían errores doctrinales? Y en Mateo 16:6, Jesús le dice a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo: cuídense de que ustedes no sean contaminados con falsas enseñanzas. Y hasta ese entonces los discípulos no entendían qué era lo que Cristo les estaba queriendo decir, como que se guardaran de la levadura de los fariseos y los saduceos. Pero en el mismo capítulo 16, verso 12, dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Y cuán importante, mis queridos hermanos, hoy que como pueblo de Dios nosotros tengamos cuidado de la levadura que hoy se está esparciendo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de las enseñanzas que estamos escuchando. ¿Y de dónde provienen esas enseñanzas? Porque no es todo el que se pare de aquí que predica conforme a la verdad. Porque el mismo apóstol Pablo, habíamos dicho en el tema pasado, en 1 Timoteo 4:1, que dice que en los últimos tiempos muchos van a apostatar de la verdad, van a apostatar de la fe. Ahora, la palabra apostatar, ¿qué significa? Apartarse. La palabra apostatar viene de una palabra griega que significa apartarse de la verdad. O sea, que usted va a dejar la verdad. Usted va a desechar la verdad. Y el apóstol Pablo, 1 Timoteo 4:1 dice: muchos en los últimos tiempos apostatarán de la fe para escuchar a espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Y cuando estamos hablando de espíritus engañadores, no nos estamos refiriendo a un espíritu, a un demonio que va a venir y te va a hablar. No, estamos refiriendo a hombres que se dicen ser cristianos, que dicen creer en el nombre de Cristo Jesús, pero están llenos de engaño. De tal manera que el apóstol concluye diciendo en 1 Timoteo 4:1 que van a traer doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Y en el tema pasado habíamos dicho que hay dos tipos de doctrina. Está la doctrina de Cristo, que era en la cual perseveraban los apóstoles, pero está la doctrina de demonios. Y habíamos dicho que la doctrina de demonios es la doctrina que contraría o que está opuesta a cualquier enseñanza de la palabra de Dios. O la doctrina de demonios también es cualquier otra doctrina que trate de tergiversar la verdad de Dios. Y nosotros, mis queridos hermanos, no estamos exentos de ese peligro. Por eso es que la palabra de Dios dice: probad los espíritus a ver si vienen de Dios. Y nuestra norma, nuestra regla para probar si la persona que viene a nosotros con una doctrina, sabiendo, o sea, y nosotros querramos saber si esa doctrina es verdadera o es falsa, que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y mis queridos hermanos, nosotros
Somos un pueblo que hemos sido bendecidos con la verdad. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, un texto muy conocido por nosotros, los adventistas del séptimo día. Apocalipsis 12, 17. Dice la palabra de Dios. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Se enfureció contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. La iglesia de Cristo. Segunda de Corintios 11:2, bien mismo ahí lo aclara. Pero es interesante que en la Biblia, en profecía, una mujer virgen, pura, representa una iglesia pura. Una iglesia que no se ha contaminado con falsas enseñanzas. Entonces vemos que en el capítulo 12, por honor al tiempo, para no leer todo el capítulo, vemos que en el versículo 1 del capítulo 12 dice que apareció en el cielo, capítulo 12, versículo 1, una gran señal. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer pura, virgen, representa la verdadera iglesia de Cristo. Pero el versículo 17 dice que Satanás se enfureció contra la mujer. Y es interesante, mis queridos hermanos, que esta mujer que se menciona en el capítulo 12, vemos que esta mujer huyó al desierto, fue perseguida. Y esta mujer estuvo en el desierto por tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo, que son 42 meses, 1260 días, que en profecía, cuando nosotros en profecía, los días lo convertimos en años, porque en profecía un día representa un año. Significa que esta mujer, esta iglesia, fue perseguida por 1260 años. Y el libro de Daniel nos dice y nos aclara un poquitico más, tanto el capítulo 7 de Daniel como el capítulo 9 de Daniel, nos dice que en el 538, que fue cuando la Iglesia Católica tomó el control, la supremacía sobre Europa, a partir del 538, 1260 años, ¿hacia dónde nos lleva? Hasta el año 1798, donde la Iglesia Católica dominó toda Europa, tanto los asuntos políticos como los asuntos religiosos, y durante ese periodo de 1260 años, toda aquella persona que no era católica y que tuviese una enseñanza cristiana contraria a la católica, eran personas que eran perseguidas, torturadas, muertas. Les infligían toda clase de torturas horribles. Y el libro de Daniel, el capítulo 7, nos habla, ahonda un poco más en esta persecución contra los santos del Altísimo, que hasta más dice que se le permitió hacer guerra contra los santos del Altísimo y vencerlos. Durante esa edad, llamada la Edad Oscura, desde el 538 hasta el 1798, vemos que en esos 1260 años la iglesia fue perseguida. Pero la palabra de Dios en el Apocalipsis 12:14 dice que la iglesia huyó, dice que esta mujer huyó al desierto, a los lugares menos habitados. Los cristianos tuvieron que huir de las ciudades y empezar a asentarse en comunidades, en lugares alejados, en lugares desiertos, en las montañas, huyendo de esa gran persecución encarnizada.
Pero en 1798, cuando la iglesia romana, la iglesia católica, pierde su poderío completamente, tanto político como religioso, dice aquí en el versículo 17 que Satanás se llenó de ira. O sea, esta mujer que fue perseguida, nos habla, el versículo 17 nos da la idea que después de 1798, dice que Satanás se enfureció contra esa iglesia. Y dice que se fue a hacer guerra contra el remanente. Y sabe que la palabra remanente en griego es loipoi. Y loipoi significa lo restante, lo que queda. O sea, la palabra loipoi da la idea de lo poquito que quedó de esa iglesia que fue perseguida por la iglesia católica durante los 1260 años de poderío papal. O sea que después de 1798 quedó un remanente. Y Satanás fue a hacer guerra contra ese remanente. Pero es interesante que en el versículo 17 nos da dos características de ese resto, de ese poquito que quedó de esta iglesia que era pura, que era verdadera. ¿Y cuáles son esas dos características? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, guardan la ley de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pero también dice que tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo, ¿qué es? El espíritu de profecía, el don profético. Entonces, este resto, este remanente, este poquito que quedó, su característica era que iban a guardar la ley de Dios como norma de justicia, pero al mismo tiempo esta iglesia, este remanente, iba a ser bendecido con el don profético. Y Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14, 6. Dice, y vi a otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En el versículo 8 y en el versículo 9, 10 y 11 se habla de que después de este primer ángel siguieron dos ángeles más con terribles mensajes. Ahora, cuando yo leo esto me doy cuenta que no son ángeles literales los que están por el medio del cielo volando, predicando el evangelio. La palabra ángel, ¿qué significa? Mensajeros. Significa que después de 1798, Dios iba a través de este resto que quedó, que guardan los mandamientos de Dios, iban a ser bendecidos con el don profético. Se iba a levantar después de 1798 un pueblo que iba a anunciar la hora del juicio. O sea, este pueblo, esta iglesia, estos mensajeros iban a anunciar la hora, o sea, un momento en que iba a empezar el juicio de Dios, porque dicen, la hora de su juicio ha llegado.
Y la palabra de Dios nos dice de que ese juicio comenzó en 1844. Y quizás usted diga, bueno, pastor, ¿y cómo usted sabe de que comenzó en 1844? Fácil. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 8, el versículo 14, cuando a Daniel se le da la visión de los carneros, y después en el versículo 8:14 él pregunta que hasta cuándo abarcaría esa visión, el mismo ángel, Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario sería como purificado. Y como nosotros habíamos dicho anteriormente que en profecía un día representa un año, 2300 días serían 2300 años. Y en el momento que a Daniel se le dio esa visión, se la dio en el año 457 antes de Cristo. Entonces, si a Daniel se le dio esa visión en el año 457 antes de Cristo, si nosotros sumamos 2300 años a partir del año 457, ¿hasta dónde nos lleva? 1844. Después de Cristo. Entonces, en 1844 es cuando se anuncia la hora del juicio. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿qué relación tiene el juicio con el santuario? Primeramente, el santuario que iba a ser purificado no era el santuario de la tierra, porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70. Cuando el general Tito con las tropas romanas llegaron a Jerusalén, sitiaron Jerusalén e invadieron Jerusalén y destruyeron el santuario. De acuerdo al libro de Ezequiel, al libro de Hebreos y al libro de Apocalipsis, el santuario al cual se está refiriendo la profecía de Daniel es al santuario celestial, según Hebreos capítulo 8, versículo 1. Al santuario celestial. Ahora, ¿en qué fiesta de las fiestas judías? La Pascua, Pentecostés, trompetas, Yom Kippur, tabernáculo. ¿En qué fiesta era que se purificaba el santuario? En el Yom Kippur. En el Yom Kippur. ¿En qué mes era el Yom Kippur? Diciembre. En el séptimo mes. Septiembre, octubre. El Yom Kippur, el día de expiación para el pueblo de Israel, era un día de juicio. De acuerdo a Levíticos 16, era el día en que se purificaba el santuario, pero al mismo tiempo era un día de juicio, porque la persona que en ese día no se afligía, ¿qué era lo que le pasaba? Era cortada del pueblo, o sea, lo sacaban del campamento de Dios y más nunca podía volver a entrar de nuevo al campamento de Dios. Entonces, como el día del Yom Kippur, el día de expiación, en el séptimo mes, a los 10 días, a partir del primer día que comenzaba la fiesta de las trompetas, 10 días después, en el séptimo mes, venía la fiesta de expiación, del día de expiación, el Yom Kippur. Era la fiesta más importante de las otras festividades judías. La más importante. Y como en esa fiesta se purificaba el santuario y era un día de juicio, entonces cuando yo combino Daniel 8:14, que me dice 2300 tardes y mañana, aplicando el principio de día por año, desde el 457 a.C., que Daniel recibió esa visión, 2300 años, me lleva hasta el año 1844. Si el santuario celestial en el cielo iba a ser purificado, era porque a partir de 1844, al ser purificado el santuario, al mismo tiempo iba a comenzar la obra de juicio que se habla aquí en Apocalipsis 14:6.
Y noten que la iglesia adventista nació de un gran chasco. Chasco que estaba profetizado en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10 en el versículo 9 dice, a partir del versículo 8 dice, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. El librito, simbólicamente, cuando dice que se lo iba a comer, era que lo iba a estudiar. Y noten que antes de 1844, Dios levantó a un hombre para remover al mundo y traer reavivamiento en su época con el mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Y quién fue ese hombre? Guillermo Miller. Guillermo Miller, un granjero que Dios usó cuando él empezó a estudiar el libro de Daniel, y leyó Daniel 8:14. Él pensaba que el santuario que iba a ser purificado no era el santuario celestial, sino que él pensaba que era la tierra. Él pensaba que era la tierra. Y él entendió que la única manera en que la tierra iba a ser purificada era por la segunda venida de Cristo Jesús. Y entonces Guillermo Miller fue el hombre que Dios usó para predicar ante el mundo la segunda inminente venida de Cristo Jesús. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando Guillermo Miller tomó el libro y estudió la palabra de Dios y estudió el libro de Daniel, para él fue dulce la noticia de la segunda venida de Cristo Jesús, porque dice ahí que cuando lo comió fue dulce como la miel. Y hermano, qué maravilloso es saber de que en aquella época ellos creían de que para 1844 Cristo Jesús venía. Y entonces Guillermo Miller en 1840, faltando 4 años para 1844, empezó a predicar de la segunda venida de Cristo Jesús. No solamente en los Estados Unidos, sino que las buenas nuevas de un Salvador próximo a venir salieron más allá de este país, por toda Europa. Cientos de voces se unieron para predicar el mensaje de que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. Dice el verso 10 del capítulo 10 de Apocalipsis, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel. Dulce, maravilloso, la noticia de que Cristo iba a venir a esta tierra ya y de que se iba a acabar el sufrimiento y todo. Pero se profetiza y dice, cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Por qué? Porque cuando Guillermo Miller calculó, sacando los cálculos de Daniel 8:14, dijo, el 22 de octubre de 1844, vino esa fecha y Cristo no vino. Pero había un evento a realizarse de acuerdo como lo dice Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Y era que a partir de 1844 iba a comenzar la obra del juicio en el cielo. Que esto también lo podemos ver más claramente en el capítulo 7 del libro de Daniel, el versículo 9 y 10, donde Daniel vio en visión de que dice de que se pusieron tronos y el anciano de días vino y se sentó, y a ese juicio asistieron millares de ángeles, y dice que el juicio, la sesión del juicio comenzó y los libros fueron abiertos. Sufrieron un gran chasco los mileritas, así era como le decían a ese grupo que predicaba de la segunda venida de Cristo Jesús, Guillermo Miller, y a los seguidores de Guillermo Miller le decían mileritas. ¿Sufrieron un gran chasco? Sí, porque dice que la noticia del pronto retorno de Jesucristo
estremeció el mundo entero, pero hubo un gran chasco porque Cristo no vino. Pero sabían de que el 22 de octubre de 1844 había sucedido algo. Pero como Dios no deja en chasco a ninguno de sus hijos, el siguiente día, el 23 de octubre, Hiram Hepson, junto con 2 hermanos más, se arrodillaron a orar para visitar a aquellos hermanos que habían sido chasqueados y que sus expectativas de ver a nuestro Señor Jesucristo venir en gloria y majestad no se realizó. Cuando salieron de casa, Hiram Hepson, pasando por un maizal, cuentan los pioneros de aquella época, el grupo milerita que quedó, que a Hiram Hepson se le mostró una visión, y la visión fue lo que aclaró el misterio de lo que había sucedido el día anterior, el 22 de octubre de 1844. Y la visión que se le mostró a Hiram Hepson fue que Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial para comenzar la obra de juicio. Los cálculos estaban bien, pero el evento no era el correcto. Pero a pesar de que ellos se equivocaron, noten que el versículo 11 ahora del capítulo 10 dice, a pesar de que hubo un chasco, porque dice que se comió el libro y el libro fue dulce como la miel en su boca, pero cuando lo digirieron y llegó al estómago, dice que les amargó el vientre, les amargó la noticia de saber de que Cristo no había venido. Pero a pesar de, en medio de esa amargura, de en medio del desaliento, a ese grupo que quedó fiel, que según dicen los historiadores, que fueron un total de 50 personas que permanecieron fieles. Noten que el versículo 11, ahora el Señor les manda y les dice: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Ahora yo les voy a hacer a ustedes una pregunta, mis queridos hermanos. Después de haber pasado un gran chasco, ¿por qué el Señor manda de nuevo a que profeticen de nuevo? Y noten que la orden es sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. O sea, había que ahora devolver de nuevo a predicar. ¿Pero qué iban a predicar? Ellos iban a predicar, ellos iban a profetizar las verdades que a partir de 1844 Dios les iba a revelar a este pequeño grupo. Y este pequeño grupo más tarde, siendo el grupo milerita, se convirtió en la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista, que de acuerdo a Apocalipsis 12:17, somos la única iglesia que exaltamos la ley de Dios y que fuimos bendecidos con el don profético a través de la hermana Elena G. de White, que guió no solamente a los fundadores del movimiento adventista, sino que guió a cada paso al movimiento adventista en su proceso organizacional y también en su proceso de descubrimiento de la verdad. Hoy nosotros somos una iglesia bendecida, hermanos, con el instrumento de la verdad. ¿Por qué somos adventistas del séptimo día? Según el pastor James White, esposo de Elena G. de White, en el libro que se llama Adventismo Bíblico, páginas 7 y 8, el pastor James White dice: nuestro nombre adventista del séptimo día expresa dos características prominentes de nuestra fe y nuestra esperanza. Como adventistas estamos buscando la aparición personal y el reinado de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué nos llamamos adventistas del séptimo día?
Adventista porque esperamos, adventista viene de la palabra advenimiento, venida. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en la búsqueda de esa preparación necesaria para hacer frente a nuestra próxima llegada del Señor con gozo, hemos sido guiados a la observancia del séptimo día de la semana como el día de descanso sagrado del Creador. Noten que adventistas del séptimo día representan dos rasgos de nuestra fe. Primero, porque creemos en la segunda venida de Cristo Jesús. Segundo, porque guardamos el sábado, el séptimo día. Amén. El día que Dios separó como día de reposo, día de bendición, día de santificación y día de adoración. Amén. Por eso es que nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día, porque representan, son dos rasgos prominentes de nuestra fe y nuestra esperanza, como lo dice el pastor James White. Y miren lo que dice la sierva de Dios en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 140. Y vamos a analizar ahora un poquitico más después, en la siguiente diapositiva, lo que ella dice aquí. Dice, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 140. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos. ¿Por quiénes hemos sido elegidos? Por Dios. Por Dios. Por Dios. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Por qué en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 11, hay 3 ángeles? ¿Por qué no un solo ángel con todo el mensaje? ¿Qué representa el número 3 en la Biblia? La deidad, ¿no? ¿Qué representa? La deidad. Deidad. Significa que estos mensajeros que se hablan en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 11, es un pueblo que son mensajeros de Dios, que tienen la aprobación de Dios y que han sido escogidos por Dios para llevar el mensaje al mundo. Por eso es que ella ahora, Elena G. de White, cofundadora de la Iglesia Adventista, dice: los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios. Dice, como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Ahora miren ahora lo que ella termina diciendo. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Amén por eso. Amén. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Pero me llama mucho la atención que dice que Dios ha puesto sobre la iglesia adventista la mayor suma de verdades que jamás se haya puesto sobre otro ser humano. Nuestras doctrinas distintivas, el santuario celestial y las 2300 tardes y mañanas. ¿Qué iglesia protestante hoy en día tiene la comprensión del santuario celestial y las 2300 tardes y mañanas? Ninguno. Ahora, quiero hacerles a ustedes una pregunta. En los tiempos apostólicos, ¿los apóstoles predicaban de eso? Amén. No predicaban. ¿Saben por qué los apóstoles y la iglesia del primer siglo no predicaba del santuario celestial y las 2300 tardes y mañanas? Porque no fue para su época. Porque recordemos que el mismo nuestro Señor Jesucristo le dijo a Daniel en el capítulo 12: anda, Daniel, y sella las palabras de este libro. Porque el libro de Daniel no era para ser comprendido en los tiempos apostólicos, era para ser comprendido en el tiempo del fin. Y entendemos que el tiempo del fin
Comenzó a partir de 1844. Algunos dicen de que comenzó a partir de 1844, otros dicen de que comenzó a partir de 1798, cuando la caída de la Iglesia Católica, que perdió su poder. Muchos dicen que ahí fue el comienzo del fin. Y 1844 estamos viviendo en el final del fin. Algunos teólogos dicen eso. Entonces ellos no predicaron el santuario celestial y las 2300 tardes y mañanas porque no era para su época. La ley de Dios. ¿Qué iglesia hoy, actualmente, de las 33,000 denominaciones cristianas, predican de la importancia de la ley de Dios como norma de justicia? Porque la ley de Dios es el trasunto del carácter de Dios. Si las demás iglesias lo que dicen es que la ley está abolida, ¿lo dicen o no lo dicen? Entonces, ¿qué iglesia tenemos la comprensión de la vigencia de la ley de Dios y predicamos de la vigencia de la ley de Dios? ¿Qué iglesia hoy predica en cuanto a la vigencia del sábado, el séptimo día, el día del Señor, cuando el vasto mundo protestante guarda el domingo, el primer día de la semana, día que jamás nuestro Señor Jesucristo mandó que lo guardasen? ¿Qué iglesia hoy predica de la reforma pro salud? Tiene el mensaje de la reforma pro salud. La importancia que tiene la reforma pro salud, que tiene una relación nuestra salud física con la salud espiritual. Tienen una relación. ¿Qué iglesia hoy predica de la reforma pro salud si el vasto mundo protestante, incluyendo la iglesia católica, te dice que no, que hoy se puede comer de todo? Aún hasta de los animales que Dios dijo que no se podían comer, que eran animales inmundos, de acuerdo a Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. ¿Qué iglesia hoy predica en cuanto al juicio investigador, la comprensión, nuestra doctrina del juicio investigador, que no es un invento, está en la Biblia? Y aquí nosotros tuvimos una serie de 8 temas que hablamos del juicio investigador, explicando el juicio investigador con la Biblia. 8 temas. ¿Qué iglesia hoy predica de la segunda venida de Cristo cuando el vasto mundo protestante cree de que va a haber un rapto secreto? Hoy en el mundo protestante nadie te habla de la segunda venida, hoy lo que te hablan es del rapto secreto. ¿Qué iglesia hoy ha podido comprender lo que es la marca de la bestia como lo comprendemos nosotros? ¿Qué iglesia hoy tiene una comprensión correcta, escatológica del libro de Daniel y Apocalipsis como lo tenemos nosotros? Nosotros aplicamos Daniel y Apocalipsis. El método que aplicamos para entender la profecía es el método histórico, gramático, teológico. Es el método correcto para interpretar profecías. El método histórico, sin embargo, el vasto mundo protestante aplican 2 metodologías de 2 prominentes sacerdotes jesuitas católicos. El sacerdote jesuita Francisco Rivera, que creó la interpretación futurista, y el otro sacerdote católico jesuita es Manuel de Alcázar, que creó la interpretación preterista en el pasado. Él dice que todas las profecías se cumplieron en el pasado. Eso lo dice Manuel de Alcázar. El teólogo sacerdote jesuita. Y el otro teólogo, Francisco de Rivera, dice, no, esas profecías todavía están en un futuro. Es más, ellos dicen de que el anticristo va a salir de Jerusalén. Y el vasto mundo protestantes hoy aplica para interpretar Daniel y Apocalipsis uno de los 2 métodos, o el método futurista del sacerdote jesuita Francisco Rivera, o el método del sacerdote jesuita Luis de Alcázar, el pasado, aplicar las profecías en el pasado. Sin embargo, la comprensión correcta es el método histórico, que a través de esos métodos, a través del método histórico, hemos podido ver el progreso de los eventos
paso a paso, aplicando el método histórico. Por eso es que como adventistas reafirmamos el método histórico crítico teológico. Perdón, el método histórico crítico gramático. El método histórico. Y voy a rectificar porque dije una palabra que no era. No es, porque a veces me confundo porque son tres palabras. No es histórico, crítico, gramático. Es histórico, teológico, gramático. Porque aplicamos el método histórico, aplicamos la teología que nos puede aportar esa profecía, y el método gramático, que vamos a la gramática para ver qué fue lo que originalmente quiso decir el autor. Perdónenme, no es histórico, crítico, gramático, es histórico, teológico y gramático. Tres palabras. ¿Qué iglesia hoy tiene una comprensión de lo que es la justificación por la fe? Porque las demás iglesias protestantes tienen un concepto bien malo de lo que es justificación por la fe. No saben lo que es justificación por la fe. ¿Qué iglesia hoy conoce la verdad acerca de que el alma no es inmortal? Y el mundo protestante, incluyendo la iglesia católica, las 33.000 denominaciones cristianas en el mundo entero, creen de que el alma es inmortal. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, me dice a mí de que el alma no es inmortal. ¿Y qué iglesia como nosotros ha sido bendecido con el don de profecía? Como hoy nosotros que hemos sido bendecidos con el don de profecía. Y podemos, esto es un poco ejemplo porque podemos enumerar más enseñanzas, enseñanzas que nosotros tenemos como adventistas. Pero noten que la mayoría de todo lo que ustedes ven aquí, ninguna iglesia lo dominan como nosotros lo dominamos. Por eso es que la sierva de Dios dice, cuando nosotros habíamos leído, ella dice de que Dios en la diapositiva anterior, ella dice en la última parte señalada en amarillo, de que Dios nos ha encargado a nosotros que proclama ante el mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Por eso fue que pregunté si a los apóstoles se le confió la doctrina de predicar el santuario celestial en las 2300 tardes y mañanas, el juicio investigador, la marca de la bestia. Los apóstoles no predicaron eso porque no era para su época. Pero hoy ya tenemos una mejor comprensión de todas estas doctrinas, que son doctrinas distintivas, que por eso es que nos han hecho hoy lo que somos, un pueblo especial, la iglesia adventista del séptimo día, con la verdad. Amén. Pero la verdad de la palabra de Dios, esto no es verdad de hombre. Eso es verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Miren lo que sigue diciendo la sierva de Dios, la mensajera del Señor, joya de los testimonios, tomo 3, páginas 288, párrafo 2. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. No debe dejarse arrastrar a la especulación ni asociarse con los incrédulos en empresas comerciales, porque eso entorpecería su acción en la obra de Dios. Hermano, nadie, escuchen bien, nadie nos puede apartar de la solemne misión que nosotros tenemos de predicar estas verdades al mundo entero.
¿Saben cómo le llamaban a la iglesia adventista cuando nació después de 1844? ¿Cuál fue el apodo que le pusieron? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el apodo? A la iglesia adventista, cuando la iglesia adventista surgió después de 1844, el apodo que le pusieron era el pueblo del libro. Así le llamaban a la iglesia adventista, el pueblo del libro. ¿Y por qué era el pueblo del libro? Porque no había nada que la iglesia adventista demostrase de sus creencias si no era por este libro. Todo, las doctrinas distintivas que nosotros pusimos en esa lista, y que hay muchos más, y que hay otras doctrinas más, otras enseñanzas más, otras creencias más, todas fueron sacadas de aquí. Todas fueron sacadas de aquí. No hay nada que la iglesia adventista no pueda probar fuera de este libro, que todo lo que la iglesia adventista prueba en nuestras creencias es de aquí. Amén. Amén. No hay más ningún otro libro, hermano. Es de aquí. De aquí. Porque nosotros nos cercioramos que cuando se nos demanda en razón de nuestra fe, nosotros la demos con humildad y mansedumbre, pero con un así dice el Señor, no con un así dice el pastor. Es con un así dice el Señor. ¿Y dónde lo dice el Señor? En este libro, aquí. En más ningún otro libro, hermanos. Miren esta última cita. En el libro Iglesia Remanente, página 106, párrafo 1, dice: el nombre adventista del séptimo día presenta. ¿Qué presenta? Los verdaderos rasgos de nuestra fe. ¿Qué presenta, iglesia? Los verdaderos Los rasgos verdaderos rasgos de nuestra fe. Amén. Pregunto, ¿estás avergonzado tú de llamarte adventista del séptimo día? Yo no me avergüenzo de llamarme adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque representan los verdaderos rasgos de nuestra fe. Y convencerá a la mente inquisidora como una saeta del carcaj del Señor. Herirá a los transgresores de la ley e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, nosotros como pueblo de Dios hemos sido bendecidos con la verdad. Nosotros somos el remanente. Nosotros somos el remanente que habla Apocalipsis 12:17. O sea, nosotros somos ese resto que ha quedado de la iglesia de Cristo, con el gran instrumento de la verdad, y que nos caracterizamos por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Lo dice Apocalipsis 12:17, pero Apocalipsis 14:12, hablando en el contexto del mensaje de los tres ángeles, el versículo Apocalipsis 14 del 6 al 11 habla del mensaje de los tres ángeles, pero el versículo 12 ahí da las características del pueblo de Dios. Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Aquellos que proclaman el mensaje de estos tres ángeles, que son mensajes solemnes y terribles, son santos de Dios que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y queridos hermanos, para terminar hago esta pregunta, y fue la pregunta del título del tema: ¿realmente importa la doctrina que tú crees? Amén. Claro que sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro que sí. ¿Y saben por qué importa? Porque hoy en día se ha levantado un movimiento, que es el movimiento ecuménico, donde dice que la doctrina no importa, que lo que importa es unirnos en el amor, que la doctrina divide. Y es verdad, las doctrinas dividen, porque cuando tú no tienes la verdad,
y las enseñanzas que tú propagas son enseñanzas mentirosas, yo no tengo por qué unirme contigo cuando tú estás enseñando herejía. Por eso es que Hechos capítulo 2, versículo 42 dice de que los cristianos, la iglesia primitiva, perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y los apóstoles de quién aprendieron? De Jesucristo, que es el camino, es la verdad y es la vida. Y nosotros que tenemos estas maravillosas enseñanzas que Dios ha puesto en nosotros, nosotros tenemos que perseverar en la verdadera enseñanza, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra aquí en este sagrado libro. Amén. Queridos hermanos, la doctrina sí importa. Y les voy a decir algo más, y eso lo vamos a ver en otro tema más adelante, porque de esta serie tengo 2 temas más. Posiblemente en el 4º tema vamos a tratar que sí importa lo que tú crees, porque cuando tú no estás arraigado y tú no estás bien cimentado en el fundamento de la verdad, la palabra de Dios dice que dentro del pueblo de Dios van a haber mensajeros, pero no de Dios, mensajeros de Satanás que van a infiltrarse dentro del pueblo de Dios y que van a traer confusión dentro del pueblo de Dios. ¿Van a traer qué? Confusión. Y esa confusión va a ser lo que dice el apóstol Pablo cuando habíamos visto anteriormente en 1 Timoteo 4:1, de que al traer esa confusión muchos se van a empezar a apartar de la verdad, van a apostatar de la fe que una vez fue dada a los santos. Van a apostatar de tal manera que van a escuchar a espíritus engañadores, o sea, a hombres que se van a hacer pasar por cristianos, van a hacer pasarse por pastores, y sí son pastores, pero no pastores de Dios, son pastores de Satanás, que van a introducir doctrinas de demonios. Y eso lo vamos a ver en el 4º tema. Mis queridos hermanos, permite el Señor que sigamos firmes en la verdad y que podamos estar arraigados en la verdad. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querida iglesia. Que el Señor te guarde. Y ahora, con gozo y júbilo en nuestros corazones, vamos todos puestos de pie y vamos a cantar el último himno. Y ahora les invito a todos mis hermanos, aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para concluir con unas palabras de oración. Hermoso Padre que estás en los cielos, Padre amado, Padre glorioso, Padre de amor, gracias, Padre querido, por habernos hablado hoy. Gracias porque tu palabra es nuestra luz que alumbra nuestro camino en medio de este mundo de oscuridad. Gracias por las hermosas enseñanzas que cada día tú nos revelas a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre querido, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino permite que nosotros podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Que tu palabra siga bendiciendo nuestras vidas, que tu palabra siga trayendo felicidad a nuestras vidas, que tu palabra siga dándonos gozo, aliento, paz, fortaleza y esperanza, Señor. Ayúdanos a perseverar unánimes todos tus hijos fieles en la fe, hasta poder ver esa maravillosa promesa consumada que es el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a mantenernos firmes y ayúdanos a no ser removidos de la verdad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a aquellos que han estado presentes a través de las redes sociales escuchando tu palabra, Señor. Padre, bendice también a nuestras familias que aún todavía no te conocen.
Permite, Padre, que puedan llegar al conocimiento de la verdad, que puedan entregarse a nuestro Señor Jesucristo. Danos una feliz tarde. Despídenos de este santo lugar donde tu nombre es invocado, pero nunca nos despidas de tu presencia, Señor, porque queremos permanecer en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, en estos momentos yo bendigo a mis hermanos, como tú nos has enseñado a bendecir a tu pueblo, de acuerdo a tu palabra en Números capítulo 6, versículo del 24 al 26. Y tú nos has enseñado a bendecir a tu pueblo diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor les guarde. Es mi sincero deseo. Y que la paz de Dios more en sus corazones. Amén.